Amados, buen día, ¿cómo les va? Bendiciones, Shabbat Shalom, bendecido sábado para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga en gran manera. Gente querida, hoy quería hablar con ustedes en realidad, acerca de Nehemías como intercesor profético. ¿Sí? Ya habíamos hablado de una serie el fin de semana pasado, ¿sí? Acerca de la intercesión profética. ¿Quién es un intercesor profético? Si puedo convertirme en uno de ellos, y de hecho no solamente te puedes convertir, sino que somos llamados a ser intercesor proféticos, a poder legitimar, ¿sí?, la intervención de Dios en la tierra, a poder legitimar la intervención de Dios en el lugar donde el Señor nos ha plantado, ¿sí?, a poder actuar y obrar según la justicia del Padre, según la Sedaká. ¿Sí? Sedaká tiene que ver con la justicia del Padre, no con mi justicia, ¿no? Para que el Padre pueda entregarle y darle y a cada uno, ¿sí?, no según lo que merece, sino según lo que necesitamos. Eso habíamos visto un poquito el fin de semana pasado, ¿sí? Y hoy quería dar y mostrar este ejemplo, ¿sí?, como en el caso de Nehemías, ¿sí? Nehemías capítulo 8, vamos para allí, por favor, si tienen allí su Biblia a mano. Gente querida, acá vamos a ver cómo Nehemías, ¿sí?, no solamente pagó, no sería la palabra exacta, pero vemos cómo Nehemías no hizo conforme al estado, a la condición del pueblo, sino que realmente intercedió, se movió conforme a la justicia del Padre, ¿sí?, según las misericordias del Padre, para poder proveer al pueblo del Eterno no lo que el pueblo merecía en ese momento, ¿sí?, porque de hecho ya había pasado su merecido, ya había pasado su pena, ¿no?, haber estado tantos años, 70 años en cautiverio, 70 años allí en Babilonia, sino que empieza a obrar, ¿sí?, según la justicia del Padre. Y vemos cómo Nehemías vio la necesidad del pueblo y actuó conforme a la necesidad del pueblo. Se movió conforme a la ley de Dios, a la justicia de Dios. Y eso es lo que queremos ver un poquito en esta mañana. ¿Cómo estás, Zulma? Buen día, bendiciones para vos, para Silvi. Un abrazo gigante. Miren esto, gente. Voy a tomarme el tiempo para leer algunas de las partes importantes, ¿sí?, que vamos a revisar esta tarde, ¿sí? Pero miren esto, capítulo 8 del libro de Nehemías, desde el versículo 1 en adelante. El título, ¿sí?, yo estoy leyendo la Reina Valera 1960 y tengo como título Esdras lee la ley al pueblo. Y dice así: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que habían podido entender en el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Miren si había estado un par de horas, ¿no?, leyendo realmente, y todo el pueblo estaba allí atento. En presencia de hombre, y todos lo pueden entender, y todos los oídos del pueblo estaban atentos, ¿sí?, a la lectura del libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba en un púlpito de madera que habían hecho para ello. Junto a él estaban, y acá nombra algunos personajes que estaban junto a él. Abrió pues, versículo 5, Esdras el libro los ojos de todo el pueblo, y cuando los abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová y dijo: Dios grande, bendito seas, ¿sí? Y todo el pueblo respondió amén y amén, y alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido, ¿sí?, de modo que entendiesen la lectura. Nehemías, el gobernador y el escriba,
dice, y los levitas hacían entender al pueblo y dijeron al pueblo que era día santo a Jehová. Gente, vemos aquí cómo el pueblo estaba atento a la lectura de la ley. No nos olvidemos esto, ¿sí? El pueblo venía de un cautiverio. Al cautiverio habían sido llevados en cautividad, habían sido sitiados, ¿sí?, por un imperio, por un ejército más grande y más fuerte que ellos. Habían sitiado la ciudad, los habían llevado cautivos, los habían tomado de su ciudad y los habían llevado cautivos, ¿sí?, a la capital del imperio, y habían destruido Jerusalén, ¿sí? La habían destruido, no solamente el muro que la rodeaba, sino cada casa, el templo del Señor, todo, habían destruido todo, no había quedado piedra sobre piedra. Esto a raíz de que el Señor le había dicho de que si seguían así en su conducta, porque el pueblo se había olvidado de la ley del Señor. El pueblo había hecho lo que quería. El pueblo estaba haciendo lo que quería. El pueblo se había alejado totalmente. Vemos después en el capítulo 9, ¿sí?, cómo Esdras empieza a pedir perdón por los pecados de Israel y empieza a contar y a decir un montón de cosas de, Señor, cuánta misericordia tú nos tuviste y sin embargo nosotros hicimos lo que quisimos. Vivimos como cualquier otro pueblo alrededor sin tener ¿cómo se dice? Cuidado de guardar tu ley, de guardar tu pacto. Y el Señor les había dicho de que si ellos no se volvían, el Señor les había dicho a su pueblo, de que si ellos seguían perseverando en esa conducta tan alejada de su voluntad, tan alejada de lo que Dios había determinado para su pueblo, entonces iban a sufrir un cautiverio, iban a ser llevados en cautiverio. Y de hecho el pueblo persistió en su conducta y como pago de sus malas acciones, ¿sí?, como premio o como recompensa o como consecuencia de sus malas acciones, vino el cautiverio sobre sus vidas. ¿El Señor quería evitárselas? Claro que sí. Por eso el Señor les hablaba y les decía, vuélvanse a mí, vuélvanse a mi pacto, vuélvanse a mi ley, vuélvanse a lo que yo establecí para ustedes. No vivan como quieren, porque si no la consecuencia allí adelante será esta. Y el pueblo no quiso escuchar, el pueblo no quiso saber nada. Y obviamente recibió su consecuencia. ¿Me entienden? Vemos que 70 años después, cuando el pueblo termina, ¿sí?, su tiempo de cautiverio, su tiempo de cautividad, y vuelven a Jerusalén, el pueblo no se acordaba de la ley del Señor. De hecho, estuvieron 70 años y había una generación que nació en el cautiverio, ¿sí? Recuerden que los papás de esa nueva generación se habían olvidado de la ley del Señor. No quisieron saber nada con la ley del Señor. Hubo una generación que murió durante el cautiverio y otra generación que nació en el cautiverio, ¿sí? Esa generación no conocía la ley del Señor. Esa generación y muchos de ellos ni siquiera hablaban la lengua judaica, ¿sí? Habían aprendido la lengua caldea porque habían nacido en cautiverio y habían aprendido la lengua de ese imperio. Por lo tanto, por eso dice acá, déjenme buscárselas, en el versículo 8 del capítulo 8, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Por qué? Porque había que traducírselas. Había que traducírselas. Había que traducírselas al lenguaje caldeo para que pudieran entender, ¿sí? Porque habían perdido su lengua natural. Y qué tremendo eso, ¿no? Y dice, le ponían el sentido. Le explicaban la razón por la cual el Señor había dicho lo que había dicho. ¿Entienden? Pero el pueblo estaba allí atento. El pueblo realmente quería escuchar.
Miren esto. Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan, ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El pueblo lloraba, el pueblo estaba mal porque se habían dado cuenta de cuánto habían errado, de cuánto habían pecado sus papás y de cuánto ellos mismos, esta nueva generación, desconocía que lo que Dios le había dicho. Gente, una de las razones por la cual quiero tocar esto es que hoy en día no hay mucha distancia entre nosotros y este pueblo, ¿sí? No hay una gran separación entre nosotros y este pueblo. Muchos de nosotros podemos decir que hace muchos años que somos cristianos, ¿sí? Pero verdaderamente desconocemos el corazón del Padre. Desconocemos cuál es la voluntad del Padre. Nehemías no aparece en la historia para juzgar a este pueblo. Claro que no. Porque este pueblo ya había recibido ya había pasado, ya había vivido la consecuencia de haber estado lejos de Dios. Y creo que a cada uno de nosotros nos pasó exactamente lo mismo. Vos y yo hemos vivido las consecuencias de vivir lejos de Dios, de vivir una vida alejada de Él, de vivir una vida que no tiene nada que ver o que no tuvo nada que ver con lo que Él había establecido. Vivimos la vida como nos pareció, vivimos la vida como la tuvimos que vivir cada uno de nosotros, pero alejada de Dios. Y no fue como no fue. Y cada uno de nosotros en algún momento tuvo que alzar los ojos al cielo y clamar a Dios. Mis palabras, en el año 95 fueron: hey, si realmente existís, y clamé por su ayuda. Así fueron textuales palabras. ¿Saben? Y esto lo he contado muchas veces. Las palabras que yo pronuncié en ese tiempo fue: flaco, si realmente existís, sácame de esta porque no paso. Y Él mostró su misericordia en mi vida. Y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Cuando su pueblo se humilló delante de Él para buscarlo, Él estuvo allí presente. Siempre. Siempre. No hubo vez que no clamaras que el Padre no estuviera allí. Y el Padre sabía, después de que yo clamara a Él, cuántas veces más me iba a equivocar. El Padre sabía, claro que sí, cuántas veces más yo iba a errar. Iba a hacer cosas indebidas. Pero Él, sin embargo, estuvo allí. Y cuando hice cosas indebidas, Él no me castigó. Porque Él a veces nosotros pensamos que el Padre está como escondido en un rincón, ¿no? Y está esperando a que hagas algo malo para castigarte. Y gente, no, no es así. Por eso es que el Padre escribió su ley. Por eso es que el Padre nos dejó su palabra. Para decirnos que si nosotros hacemos las cosas bien, entonces estamos bajo su cuidado, ¿sí? Estamos en su regazo, ¿sí? Estamos escondidos en Él. Pero que si hacemos las cosas mal, nos salimos de Él.
nos alejamos de Él y vivimos allí fuera las consecuencias de estar lejos de su cuidado. Porque nosotros mismos decidimos alejarnos, nosotros mismos decidimos salir, nosotros mismos decidimos estar aparte, estar lejos. Entonces no es que Él nos castiga, no, claro que no, sino que tenemos que vivir las consecuencias por vivir lejos de Él. Yo puedo estar calentito, ¿sí?, en mi casa, seco, pero puedo elegir en plena lluvia, en pleno invierno, salir fuera de mi techo. Entonces voy a recibir las consecuencias por yo elegir salir fuera de casa. Entonces me voy a mojar, voy a tener frío, y la consecuencia, y no más a cortito plazo, también va a ser enfermarme. Entonces, ¿el Padre me castigó? No, Señor. Sino que vivo las consecuencias de yo mismo elegir, yo mismo tomar la decisión de salir del techo, puertas afuera. Nadie me empujó afuera. Yo me levanté, abrí la puerta y me quedé fuera. ¿Me entienden, no? A lo que voy. El gran problema de hoy, gente, el gran problema de hoy, y recuerden que los tiempos que se avecinan son complicados. Lo que estamos viendo hoy, que está pasando en el mundo, es solo la antesala. Esta guerra que está ocurriendo hoy, si bien hay muchas pérdidas humanas, claro que sí, lamentamos eso, y no nos gusta eso, claro que no, ¿no? Pero gente, esa guerra que hoy está llevándose a cabo, ¿podría haber sido evitada? Sí. ¿Había interés en evitarla? No. Esta guerra viene a ser parte del plan, ¿sí?, que tiene la élite para llevar adelante la plataforma que necesita el anticristo para aparecer. ¿Sí? Todo esto, gente, permitido por nuestro Padre Celestial. Todo esto con el permiso de nuestro Padre Celestial, porque la Biblia dice que esto tiene que ocurrir. Hoy en día, esta guerra viene a ser un gran distractor. Fíjense que hoy ya no se habla de COVID, hoy ya no se habla de virus, hoy de un día para otro, ¿no? Ahora el tema es otro. Tremendo, ¿no? De tantas muertes, de tanto miedo, de tanto pánico que quisieron infundir y que de hecho infundieron, ¿sí?, en todo el mundo. Con todo eso, de pronto se acabó. De pronto ya nadie muere por el virus. ¿Entienden? Es un gran distractor porque hay otras cosas que se están haciendo. Hay muchos medios de comunicación. Los medios, escuchen esto, los medios de comunicación oficiales te van a decir lo que vos necesitas saber. Pero la verdad está siendo escondida. La verdad la dicen otras personas que han sido censuradas, otros medios que han sido censurados, que no los vas a encontrar por ahí, sino que tenés que ser muy puntual con las noticias, ¿sí? Y ellos sí están contando una verdad que vos y yo desconocemos, donde nos muestran lo que realmente están haciendo detrás de todo esto. Cosas que ignoramos, pero que tienen que ver con la agenda, ¿no? Con la Agenda 2030, con la agenda que tienen ya planeada, planificada. Vemos cómo esto que estamos viendo hoy en Argentina, si bien inflación la tuvimos siempre,
pero déjenme decirles que se viene la madre de las inflaciones. El caballo del Apocalipsis, el caballo negro del Apocalipsis, gente, ese caballo... ¿Qué pasa? Muchas gracias. Ese caballo, gente, está en marcha. El caballo del hambre, el caballo de la guerra, ¿sí? Están en plena acción. Y se vienen tiempos complicados. Se vienen tiempos de una gran escasez. Se vienen tiempos de una gran escasez. Y esto, gente, no es ser profeta de malas noticias. No. Simplemente decirles que estamos en los tiempos finales, los tiempos de cual habló Yeshua en Mateo, en Marcos, en Lucas. Esto mismo fue profetizado por Yeshua, diciendo que iban a venir tiempos así. Y no hago más que comentarles que estos tiempos llegaron, ¿sí? Y qué lejos muchas veces estamos de comprenderlo. Cuando encontramos a hijos del Padre Celestial clamando para que aquella normalidad vuelva, y eso sabemos que no va a pasar, ¿sí? Clamando para que esto no ocurra, y sabemos que sí va a ocurrir. Entonces, lo que nos pasa como pueblo es de que estamos lejos de entender el plan del Eterno. Estamos como aquella Jerusalén en aquel tiempo, donde necesitamos revisar nuevamente las Escrituras. Necesitamos volver a leer su palabra. Necesitamos no solamente ir a una iglesia. Nos hemos conformado con solo ir a una iglesia una vez a la semana. Nos hemos conformado con tan poco. Y creemos que por ser cristianos y creemos que por ir a una iglesia una vez a la semana, ¿sí? ya está, soy salvo. Ahora no estoy más que esperando el rapto, ser raptado, ser llevado antes que la cosa se ponga fea. ¿Me entienden? ¿Cómo vivimos un evangelio tan débil, tan flaco, tan esquelético? Pero estamos lejos, muy lejos de conocer el plan del Señor, de entender cuál es su voluntad, de entender qué es lo que ya está ocurriendo y que no va a volver atrás. Moni, ¿cómo estás? Buen día, bendiciones. Susana, también buen día, bendiciones. Esposa mía, bendiciones. ¿Me entienden, gente? Estamos como aquel pueblo. Estamos contentos porque vamos a una iglesia. Estamos contentos porque hoy la iglesia donde iba, gracias a Dios, volvió a abrir sus puertas, así que allí me congrego, voy cada domingo, voy cada sábado, voy cada miércoles. Pero, gente, no es cuántas veces vayamos a una iglesia. Así fueras de lunes a lunes, no es el tema. El tema es que no conocemos la Biblia. El tema es que no conocemos cuál es el diseño del Padre, cuál es la voluntad del Padre. Gente, el Señor se encargó de dejarnos casi 2000 hojas. Casi 2000 hojas. Donde nos enseña cuál es su voluntad. Donde nos muestra cuál es su diseño, cuál es su plan, cuál es su agenda. De Génesis hasta Apocalipsis. Pero nosotros solo vamos los domingos a la iglesia. Nosotros solo tratamos de portarnos bien. Solo tratamos de no decir malas palabras. Solo tratamos de no mentir. ¿Me entienden? Yo por ahí sé usar la expresión de que como cristianos a veces estamos al horno con papas, ¿no? Estamos fritos, porque no conocemos nada.
solo vamos a la iglesia, pero no leemos la Biblia. Aquí podemos entender, si leemos el capítulo 9, todo el capítulo 9 del libro de Nehemías, vamos a encontrar cómo Esdras y el pueblo le piden perdón al Señor. Y le dicen, Señor, tú tuviste tanta misericordia. Tú nos hiciste tantos favores. Nosotros nos descarriamos una y otra y otra y otra y otra vez. Miren esto. Capítulo 9 del libro de Nehemías, versículo 26. Miren lo que dice. Cuando pide perdón también por esto. Dice, pero te provocaron a ira nuestros padres y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Miren esto. Y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. E hicieron grandes abominaciones. Una de las cosas que dice, mataron a tus profetas, tiraron tu ley a sus espaldas, la tiraron para atrás, como que, no sirve, no quiero saber nada. Y hoy estamos así, gente. Hoy estamos así. Años en el templo, años en la iglesia. Y si vos preguntás, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Para qué te mandó el Padre a la tierra? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es el ministerio que el Padre te ha dado? Uno de los 5 ministerios que el Padre te ha dado para edificar a la iglesia. No, muchos no saben, muchos no tienen ni la menor idea porque solo van a una iglesia. Solo van a una iglesia. Y solo se sientan a escuchar un mensaje que después no ponemos en práctica. Nos sentamos solo a escuchar un mensaje que muchas veces quien nos transmite ese mensaje no lo vive, no lo entiende. Y a veces nos llevamos eso a casa. Pero fui el domingo a la iglesia, fui el sábado a la iglesia. Pero después no sigo leyendo, buscando, indagando en mi casa. Ese es el problema que tenemos hoy. Hoy estamos así. Todos estamos así. Donde a veces nos creemos que estamos en una condición ideal para ser raptados. Donde estamos esperando ese rapto ya. Bueno, ¿y cuántas cosas podríamos hablar acerca de eso? Pero gente, ustedes creen. Tengamos 2 dedos de frente para pensar en esto. Un segundo. ¿Estamos en condiciones? Recuerden que cuando el Señor venga y saque a los suyos de la tierra, es para celebrar en el cielo las bodas del Cordero, donde se formalizaría esa boda. Pero el libro de Apocalipsis nos dice de que su novia ha sido emblanquecida, purificada, pasada por fuego, vestida de lino fino, finísimo, purificada. Ahora, ¿estamos nosotros así? ¿De verdad nos sentimos purísimos? ¿La verdad hemos pasado por ese fuego, por ese acrisolamiento que nos viene a preparar? No, gente, no. ¿Cómo
podemos pensar? ¿Cómo podemos pensar que vamos a ser raptados y nos vamos a casar con Él? ¿Se va a oficializar o formalizar esa boda cuando ni siquiera leemos la Biblia? Cuando ni siquiera vivimos lo poco o lo mucho que sabemos de Biblia. Cuando no hemos entendido y vivido nuestras raíces como pueblo hebreo. Recuerden que en Romanos 11 el Señor dice que como ramas de un olivo silvestre hemos sido injertadas en el olivo natural. Hemos sido traídos del reino de la muerte al reino de Dios, pero aún estando dentro del reino de Dios, vivimos como si estuviéramos todavía en aquel imperio, no entendiendo de que este reino tiene sus normas, su legislación, una conducta a la cual nos debemos. ¿Me entienden? A veces tenemos que pensar un poquito. Hemos creído que porque solo hemos hecho una oración que dice: Señor Jesús, ven a mi vida, te recibo, te abro la puerta, anota mi nombre. O sea, creemos que por haber dicho eso, ya somos salvos, ya nos merecemos el cielo, ya estamos listos para que Yeshua nos venga a buscar, porque voy cada domingo a la iglesia, cada sábado, cada miércoles, sin faltar. Y nos engañamos tanto a nosotros mismos, gente, tanto, porque no tenemos ni la menor idea de lo que la Biblia dice. Conocemos algunos versículos sueltos. 20, 30, 40 años de evangelio y no tenemos idea para qué estamos en la tierra. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra función aquí? ¿Cuál es mi capacidad? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es el don que el Padre me ha dado? Gente, no nos olvidemos que cuando estemos con Él vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos aquí en la tierra. Voy a tener que rendir cuentas y presentarle a Dios todo lo que hice con eso que Él me dio, todo lo que hice con ese talento, con ese don, todas las personas que capacité a través del ministerio que Él me dio. Vamos a tener que dar cuenta de todo eso. ¿Me entienden? Tenemos una falsa expectativa. Tenemos una falsa expectativa. Y la expectativa, lamentablemente, es creer que nos vamos en un rapto secreto antes de que la cosa se ponga fea. Y no va a pasar ni uno ni lo otro. Busquen, por favor. Busquen, y es tan simple buscar esto, es tan simple. Busquen allí, por favor, en Google, pongan la teoría del rapto o la doctrina del rapto. La doctrina del rapto no tiene más de 200 años, ni siquiera llega a los 200 años. ¿A quién se le ocurrió? ¿Quiénes fueron los que la promovieron? Y se van a dar cuenta de la farsa que hay detrás de todo esto, donde han usado
algunos versículos agarraditos de los pelos, sacados de su contexto, ¿sí? que hacen como afirmar esa doctrina. Y gente, no es así. Busquen, por favor. No se queden con lo que yo les digo. Busquen. Las personas que están mirando ahora, tómense un segundo, después de la transmisión, tómense un segundo para buscar. Y esta doctrina nace, ¿sí?, de un sacerdote católico chileno, Samuel Lacunza, ¿sí?, allí por el 1800, donde lo que él quería era escribir un libro que cayera bien tanto a católicos como a protestantes. Y a posterior, los que tomaron de ese libro, tomaron de esa enseñanza y la esparcieron, ¿sí?, por todo Estados Unidos, que después vino a convertirse en la gran doctrina occidental. ¡Wow! Fueron personas malvadas que aceptaban soborno, que vivían una vida totalmente contraria a lo que la Biblia decía, pero que querían favores, querían puestos, querían privilegios. Todo lo que hay detrás de la doctrina de un rapto secreto, cuando la Biblia dice que todo ojo le verá, y pretribulación. Cuando en realidad nosotros, su novia, tenemos que pasar por la tribulación. Porque esa tribulación va a venir a ser nuestro fuego de prueba. La tribulación va a venir a ser, gente, para nosotros. Y discúlpenme si ustedes tienen otra idea, otra teoría, otra doctrina, pero busquen, lean. Cuando nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia, por todo lo que su pueblo pasó, y en qué momento fueron librados. No fueron librados antes. No fueron librados durante, sino que durante la mano del Señor estuvo allí para guardarlos. La mano del Señor los libró después. Durante estuvo con ellos. Durante no les dejó faltar nada. Eso es un patrón que se repite a lo largo de toda la Biblia, gente. El Señor nos habla a lo largo de toda la Biblia. El Señor nos dice que lo que fue, será. Que tendremos nuestro segundo éxodo, así como nuestros padres tuvieron su primer éxodo al salir de Egipto. Y que durante el desierto no les dejó faltar nada hasta que llegaron a la tierra prometida. Su ropa no se gastó. Sus pies no se hincharon. 40 años. No les faltó carne cuando quisieron. No les faltó agua cuando tuvieron sed. No les faltó el milagro del mar de Junco o el mar rojo cuando fue abierto para que pudieran pasar por ahí. Nosotros también tendremos nuestro segundo éxodo, donde entraremos a ese milenio prometido por nuestro Padre Celestial. Pero que antes de las bodas, nosotros como su novia tenemos que ser purificados. Tenemos que pasar por ese fuego de prueba. Muchos hoy están esperando un rapto y ni siquiera tienen la suficiente fe y confianza en él. Solo quieren escaparse de las situaciones feas
en el que el mundo va a entrar. Pero muchas veces nuestra expectativa es zafar de esto. Hasta la expectativa es falsa, la expectativa es la incorrecta. Cuando nuestra expectativa debe ser conocerlo a Él, estar por la eternidad con Él, porque sé que en este tiempo donde la cosa se va a poner fea, Él no me va a dejar faltar nada, como no le dejó faltar nada a mis padres. Porque sé que en este tiempo de escasez, en el que vamos a vivir en un futuro muy cercano, Él no me va a dejar faltar el agua y la comida. No sé de dónde la va a sacar, ni me interesa. No sé qué milagro va a hacer, ni me interesa. Yo solo sé que no me va a dejar faltar nada, como a mis padres no les dejó faltar nada. Porque leo y conozco la historia. Porque a lo largo de toda la historia yo puedo ver no a un Dios, sino a un papá que se encargó de proveer a su pueblo, a los suyos, todo lo que les hizo falta. Entonces la Biblia no me revela a un Dios. La Biblia me revela a un padre que es amoroso con sus hijos. La Biblia me revela a un padre responsable por los suyos. No que castigó a los suyos, sino que los suyos recibieron sus consecuencias por haberse alejado de Él. Pero cuando estando lejos se acordaron de Él, Él no tuvo ningún problema ni ningún reproche, simplemente abrió sus brazos esperándolos, recibiéndolos de vuelta. Entonces, no tenemos que tener temor por lo que vamos a vivir. ¿Cuántos están creyendo que se van en un rapto secreto antes de que este antimesías, anticristo, aparezca? Imagínense la sorpresa que muchos se van a llevar cuando vean en todos los medios de comunicación la aparición de este personaje. Y todavía no te fuiste. Eso es lo que estaba haciendo Nehemías con el pueblo. Les estaba diciendo, enseñando, contando, traduciéndoles la ley. La palabra del Señor, para que ellos supieran, entendiesen. Y el pueblo dice que cuando el pueblo, a medida que le explicaban y les hacían entender y se la traducían a su idioma para que pudieran entenderla, dice que el pueblo lloraba y clamaba y se había dado cuenta de cuánto se habían alejado de Él. Y hoy en día no pasa eso. Hoy en día personas como a mi esposa o como a mí, como a muchos, que tratamos de enseñar esto, se nos trata de conspiranoicos, de profetas de malas noticias. Cuando la intención de nuestro corazón es que la gente vuelva a la obediencia a Dios, que la gente vuelva a leer las Escrituras, o que vuelva a ver las Escrituras, o que por favor agarre las Escrituras y las lea. Porque allí, solo allí está la verdad, allí, solo allí está el diseño del Padre. No podemos vivir en ignorancia. El pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel estaba en una total ignorancia. Y miren cómo le fue.
gracias al Padre. El Padre tenía allí escondido a Nehemías, a Esdras, que trabajaron en hacerles conocer al pueblo nuevamente el diseño del Padre. Y hoy en día el Padre tiene a sus Esdras, hoy en día el Padre tiene a sus Nehemías, hablándoles al pueblo, contándoles la verdad. Y el Padre espera que su pueblo vuelva en sí, que su pueblo regrese a las Escrituras, que tengan la conducta o la regularidad de leer, de conocer más, de indagar, de buscar, de profundizar. Eso es lo que el Padre espera de cada uno de nosotros. ¿Saben cuántas doctrinas en nuestras iglesias están completamente erradas y completamente alejadas del diseño del Padre? ¿Cuántas doctrinas, normas, reglas, estándares en las iglesias que están lejos de la voluntad del Eterno? Pero como no leemos, como no profundizamos, como no preguntamos, simplemente las agarramos. Y estamos tan perdidos muchas veces dentro de las iglesias como lo estábamos antes de ir a una iglesia. Hoy las iglesias tienen doctrinas, dogmas, y gente, Jesús nunca vino a eso. Jesús nunca vino a establecer una doctrina. Jesús nunca vino a establecer un dogma. Nunca, jamás. Esa no fue su intención. Cuando Yeshua vino a la tierra dijo, ¡hey! El reino de los cielos se ha acercado. Y vino a mostrar un reino. Vino a expandir un reino. ¿Me entienden? Entonces cuando Jesús vino, dijo, ¡hey! Yo he venido a traer el reino. Hoy el reino está entre ustedes. Y estas son las normas del reino. ¿Me entienden? No dogmas, no doctrinas. Dijo, esta es la voluntad de mi Padre. Esto es lo establecido dentro del reino. Quien quiere vivir dentro del reino de los cielos, aquí están las normas. Esta es la voluntad de mi Padre. Se acabó. Hoy en día cuando hablamos de santas convocaciones, estamos a poquitos días ya de comenzar Pesaj, ¿sí? Miren, muchas veces cuando hablamos de estos en algunas iglesias, nos dicen, no, esas son fiestas judías. Pero sin embargo, los que dicen que son fiestas judías, que por eso no las celebran, sí piden el diezmo, sí piden las primicias, cuando primicia es una de las convocatorias santas establecidas en Levítico 23. Sí se celebra Shavuot o la fiesta del Pentecostés. Entonces, las que parece que convienen, las celebro, pero las otras no. Entonces, de las 7 tomo 3 o 4 que me sirven y convienen, y esas las celebro y les digo al pueblo, no se olviden de sus primicias, no se olviden de sus diezmos, pero las otras no me convienen, no las entiendo, entonces las dejo por fuera. Y nunca nos preguntamos, che, ¿y primicias por qué?
¿Y el diezmo a qué hace referencia? ¿De dónde surge? ¿De dónde nace? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo a Abraham le entregan los diezmos a Melquisedec? ¿Quién le enseñó a Abraham de los diezmos? Si supuestamente el diezmo proviene de la ley y Abraham es anterior a la ley, ¿quién le enseñó a Abraham de la ley? ¿Quién le habló y le enseñó a Abraham que tenía que entregar diezmos? ¿Por qué debo hacerlo hoy? Se nos habla de las primicias, que en el mes de enero yo tengo que presentar mis primicias, cuando las primicias pertenecen a Shavuot, cuando las primicias pertenecen allí por 40 días después de Pesaj, 50 días, perdón, después de Pesaj, y Pesaj lo vamos a festejar el 15 de abril. Entonces tenemos a finales de mayo, no tengo la fecha exacta, pero a finales de mayo es Shavuot, es la fiesta del Pentecostés, donde se le traía al sacerdote las primicias, pero me la piden en enero. Pero yo veo que según la legislación de mi Padre Celestial es a finales de mayo. Entonces, ¿cómo es? Pero primicia pertenece a una convocatoria de los judíos. ¿Cómo? Entonces, ¿me entienden, gente? Que sabemos muy poco. Que simplemente hacemos lo que otros nos dicen, sin investigar, sin preguntar. Yo en un tiempo era la mano derecha de mi líder. Cuando empecé a cuestionar algunas cosas, me convertí en la oveja negra de la iglesia. Por cuestionar. Por decir, hey, ¿y por qué? Y no, a mí no me parece así, porque la Biblia dice otra cosa. Entonces, de tener un título, una posición como la tenía dentro de la iglesia, porque empecé a cuestionar, pasé a ser la oveja negra de esa iglesia. ¿Y saben qué? En buena hora, cuando mi padre nos abrió los ojos y empezamos a darnos cuenta de que muchas de las prácticas de la iglesia, muchas de los dogmas o de las doctrinas de la iglesia eran totalmente contrarias a lo que el Padre establece en su palabra. Eso nos llevó a tomar decisiones. O me quedo con lo que una iglesia o un hombre me dice, o me quedo con lo que mi Padre establece, con las consecuencias que puedan venir de parte del hombre, pero con la seguridad y la confianza del respaldo de mi Padre, si me paro en lo que Él enseña y establece. Cuando Nehemías empezó a enseñarles estas cosas al pueblo, cuando Nehemías empezó a interceder proféticamente por el pueblo, dándoles los que necesitaban, entonces el pueblo entendió. Miren esto. Termina el capítulo 9 y en el versículo 38 miren lo que dice. Cuando Esdras pide perdón al Señor por todo lo que su pueblo había hecho de malo, en el versículo 38 de ese capítulo 9, dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes.
el versículo 1 del capítulo 10 nos nombra a todos los que firmaron. Miren esto. Versículo 28 del capítulo 10. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos, de las tierras, a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar de que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que las guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Qué maravilloso. Entonces, cuando Nehemías cumple su función de intercesor profético, no juzgó al pueblo por lo que el pueblo había hecho, sino que en ese momento él obró con justicia, haciendo la justicia del Padre, dándoles al pueblo lo que el pueblo necesitaba. ¿Y qué era lo que necesitaba el pueblo? Volver al Señor. Volver a lo que Dios había determinado. Porque eso traería justicia, eso traería cuidado, eso traería sanidad, eso traería liberación, eso traería provisión. Eso traería resguardo, cuidado. ¿Me entienden, gente? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hoy? Volver a las Escrituras. Cuestionar algunas cosas, gente. Cuestionar algunas cosas. Cuando volvamos a su palabra, cuando volvamos a leer, cuando volvamos a las Escrituras, al diseño de nuestro Padre Celestial, nos vamos a dar cuenta de cuántas cosas están mal alrededor nuestro. Y allí tendremos que tomar una decisión. Pero hasta que no lo hagamos, vamos a vivir en un antidiseño. Vamos a vivir en con una falsa expectativa. Y esa falsa expectativa nos hará mucho daño, gente. Nos hará mucho daño. ¿Saben cuántas personas se sentirán frustradas, manipuladas, engañadas por sus pastores, por sus líderes y aún por el mismo Dios? Por esa falsa expectativa de que se van a ir en un rapto secreto antes de que el anticristo aparezca y lo vean y lo veamos por los medios de comunicación, y que pasan los días y que nadie nos viene a buscar, y que pasan los días y que nadie nos lleva, y que pasan los días y cada vez se agrava y se agrava y se agrava más la situación, sabiendo que después de 3 años y medio de una vez aparecido este hombre, porque hemos leído el Apocalipsis y sabemos que cuando este hombre aparezca allí en el televisor, sabemos que dentro de 3 años y medio este hombre se va a sacar la careta, se va a mostrar tal cual y como es el mismo Satanás encarnado en esa persona. Y empiece una persecución feroz, como jamás se ha visto. Y que la Biblia dice que muchos serán asesinados por causa de Cristo. Y que otros tendrán que correr y escaparse, como sea. Pero que otros van a tener la mano del Señor sobre sus vidas por la asignación, por la tarea que tienen que hacer en la tierra, y van a tener un cuidado, van a ser preservados de manera tan sobrenatural
¿saben cuánta gente se va a frustrar, desanimar? ¿Y hasta cuánta gente se va a suicidar por esa falsa expectativa que tuvieron, pero que de pronto lo ven ahí en Anticristo? Todo por simplemente tomar una doctrina sin profundizar, sin indagar, sin buscar, a ver de dónde salió esta doctrina. ¿Quiénes fueron los creadores de esta doctrina? ¿Cuál fue la intención de los creadores de esta doctrina? Y nos vamos a encontrar que la intención de ese hombre, y la intención es oscura, y va mucho más allá, obviamente, pero que la intención de este hombre era que su libro tuviera éxito, que fuera leído por los católicos, pero aceptado también por los protestantes, porque tenía un ingrediente que le iba a gustar, que se iban a ir antes de que la cosa se pusiera fea. ¿Y a quién no le gusta eso? Es tremendo, gente, ¿no? Tremendo. Por eso es que puse a Nehemías como intercesor profético. Donde hoy vos y yo nos tenemos que convertir en intercesores proféticos. De los nuestros, de las personas que tenemos alrededor. No pasándoles el lomo, no sobándoles el lomo, no pasándoles la manito por la espalda diciéndole que todo va a estar bien, porque nada va a estar bien. Lo único que sí, ¿todo va a estar bien? No, nada va a estar bien. Pero lo que sí es que si confías con todo tu ser en que tu papá no te va a dejar faltar nada, entonces, en la peor crisis que puedas ver, tu papá no te va a dejar faltar nada. ¿Entiendes? Aún en el medio del caos, aún en el medio de la crisis que va a venir, tu papá va a ser responsable por ti. Como lo fue siempre, nada más que hemos estado lejos de él. Pero su responsabilidad no va a agotarse. Su responsabilidad no dejó de ser. Él sigue siendo responsable por sus hijos. Él sigue siendo responsable de aquellos que se vuelven a él. Entonces, ¿la cosa va a mejorar? No, no va a mejorar, va a empeorar. Pero vas a ver la mano de tu papá sobre tu vida como no la has visto nunca. Si logras en este tiempo entregarte a Él, rendirte a Él, para hacer su voluntad, no tu voluntad. Seguir su agenda, romper la nuestra. Entonces en este tiempo vamos a ver a nuestro papá manifestarse en y a través de nuestras vidas como nunca lo hemos visto. Hemos pasado años sin ver una manifestación poderosa de nuestro Padre a través de nuestra vida, porque hemos estado en preparación, hemos estado en proceso, hemos estado en el taller del Maestro, siendo forjados, siendo moldeados. El Ruach, el Espíritu Santo, plasmando a través de los procesos el carácter de Yeshua en nuestras vidas. Para que ahora sí Él tenga una herramienta útil, un hijo obediente, en el cual poder manifestarse. No solamente no dejándote faltar nada,
sino dándote toda la provisión necesaria para que seas un José, un preservador de otros, para que puedas ser la sal que este mundo necesita, para que puedas ser esa sal que va a preservar la vida de muchos hijos de Dios que están a tu alrededor, que han sido asignados a tu vida y que el Padre se va a encargar de acercarlos a vos. Pero esto no viene sin fuego, gente. Esto no viene sin prueba. Esto no viene sin tribulación. No me acuerdo si era Pedro, Santiago, no me acuerdo, siempre me olvido dónde está ese verso. Dice, no se entristezcan cuando se encuentren en diferentes tribulaciones, en diferentes pruebas, dice otra versión, porque esto producirá en ustedes un peso de gloria como no lo ha habido antes. ¿La tribulación para quién es? La tribulación es para los que no son hijos. La tribulación viene a ser para los hijos, nada más que tenemos conceptos que cambiar, tenemos conceptos que modificar en nuestras mentes. Se nos ha hablado de tribulación los primeros 3 años y medio y gran tribulación los segundos 3 años y medio. Entonces, lo que viene a ser tribulación para los hijos viene a ser prueba, viene a ser proceso, viene a ser aquello que el Padre propicia para llevarte de una condición inferior a un estado superior. Te lleva de una condición disminuida, de disminución, a un estado de esplendor. ¿Me entienden? Para muchos sí va a ser tribulación. Para muchos que no han vivido una vida cristiana determinada por el Padre, sino que solo han ido a una iglesia y solo han creído que por eso ya son salvos. Muchos sí la van a pasar mal, fea, porque no van a ver otra cosa que solo crisis, solo caos. No van a poder ver la mano de su papá, porque solo han tenido a un Dios que le han rendido culto una vez a la semana. ¿Me entienden? Eso sí se la van a ver fea. Eso sí van a tener esa oportunidad de arrepentirse. De esta vez sin creer en ese Dios que viene a ser su papá. Y allí vamos a estar nosotros, para guiarlos, no para juzgarlos, sino para preservarlos, para guiarlos, para ayudarles. ¿Me entienden? Tenemos que cambiar un poquito la visión de las cosas. Entonces, crisis, caos, oportunidad para crecer. Oportunidad para pasar, o el medio que Dios va a usar para pasarnos de una condición disminuida a una condición de esplendor. ¿Me entienden? Por eso es que Pablo dice, cambien el espíritu de vuestra mente. Cambien el paradigma. No se sujeten a este siglo, a esta era de tiempo. Vean más allá. Por eso que tenemos que conocer cuál es la voluntad y el diseño de nuestro Padre. Para pensar como Él. Para ver como Él ve.
Entonces, para no ver tribulación y gran tribulación, sino ver la oportunidad que me da mi Padre para ser purificado, emblanquecido, vestido de lino purísimo, para estar espléndido. Y así sí, y ahí sí, estar justo, a punto caramelo, para poder celebrar las bodas con Él. Tremendo, gente. Tremendo. Eso es lo que hizo Nehemías y Esdras con el pueblo del Señor. Enseñarles la verdad. Y es lo que cada viernes y cada sábado y cada lunes queremos hacer. Enseñarles la verdad. Enseñarles a que no se queden con lo que nosotros les decimos. Nuestra intención es provocarlos a que busquen, a que indaguen, a que se pregunten, a que discutan algunos temas. ¿Me entienden? Y a que no se queden solo con lo que les digan, sino vayan más allá. Profundicen, indaguen, pregunten. No estén de acuerdo con algunas cosas si es necesario. Pero vayan más allá. Vayan más allá. A mí me gustaría dejarles como tarea que lean sobre Samuel Lacunza. Busquen este sacerdote chileno. Lean acerca de la doctrina del rapto, su origen. Quien después se encargó de esparcirla en todos los Estados Unidos. Qué tremendo, ¿no? ¿Saben que solo Occidente? Qué loco eso. Solo Occidente espera por un rapto secreto pretribulación. No Europa, no Asia, no África, no Australia. Solo Occidente. Indaguen, busquen, para que no tengamos una falsa expectativa. Gente, gracias por estar ahí, gracias por su respeto. Dios me los bendiga muchísimo. Shabbat Shalom, pasen un bendecido sábado y nos veremos. Recuerden, lunes 9 de la mañana, 8 de la mañana. Lunes 8 de la mañana mi esposa va a estar transmitiendo, ¿sí? Por aquí, por este medio. Y bueno, luego, día viernes, día sábado, nos estaremos encontrando nuevamente. Un abrazo gigante para todos. Bendiciones. Adiós, adiós.